Bendiciones, hoy te quiero hablar acerca de las 3 responsabilidades del hombre de Dios. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Interesante porción de las Sagradas Escrituras, donde finaliza con una frase que me parece muy interesante, donde dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aunque tenemos la posibilidad de escoger la vida y la muerte, es interesante que Dios a través de este pasaje nos hable y nos diga: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y esto quiere decir que sin duda hay una responsabilidad fuerte sobre nosotros por nuestras generaciones, por nuestra sociedad, por nuestra descendencia, pero también una responsabilidad con Dios. Y precisamente de eso quiero hablarte hoy. Hay 3 responsabilidades que el hombre de Dios tiene. Número 1, la primera responsabilidad, o tal vez el primer nivel de responsabilidad, es una responsabilidad con Dios. Y aquí, para explicar y esbozar esto de la responsabilidad, he escogido, Dios me ha guiado a escoger el personaje de Abraham, porque me parece muy interesante, el gran hombre de Dios, el gran patriarca. Prácticamente 3 religiones se arguyen el derecho de que él es su fundador: el judaísmo, el islamismo y por seguro el cristianismo. Entonces he escogido este personaje para poder graficar un poco los niveles de responsabilidad. Número 1, Abraham sentía una responsabilidad con Dios increíble. Aceptó el llamado de Dios. En el capítulo 12, versículo 1, un pasaje muy famoso que seguramente hemos leído una y otra vez. Abraham acepta el llamado de Dios y Dios lo llama y le dice que Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Interesante, porque hay un orden inverso del cual Dios le hace el llamado a Abraham. Le dice primero: váyase de su tierra, segundo váyase de su parentela y finalmente váyase de la casa, cuando lo usual es que lo primero uno se va de la casa, de la parentela y finalmente de la tierra o del país. Evidentemente esto no era algo meramente geográfico, sino era un llamado de Dios para Abraham para que pudiera en cierta manera romper cualquier cordón umbilical que lo ligaba a su país, a su parentela, pero era mucho más fuerte el que lo ligaba a su familia. Por esa razón, entonces, Dios hace este llamado en ese sentido y Abraham acepta este nivel de responsabilidad con Dios. No solamente vemos graficado esta responsabilidad con Dios a través del llamado, sino que también cuando se dispuso a sacrificar a su hijo Isaac. Esto aparece en Génesis capítulo 22, cuando Dios le dice: toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Está en el versículo 2, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, este hombre Abraham, el gran padre de la fe, se levanta muy de mañana, sale con sus 2 siervos, sale con Ismael probablemente y también con Eliezer, y viaja 3 días bajo un estado continuo de tormento. Era el tormento fuerte, un tormento emocional de saber que su hijo corría peligro, pero al mismo tiempo saber que tenía que cumplir con una orden que Dios le había dado en ese sentido. Abraham tenía 137 años cuando ello sucedió, y de acuerdo al Midrash y el Talmud y otras tradiciones orales, se cree que Isaac tenía aproximadamente 37 años en ese momento cuando Abraham se lo llevó para sacrificarle. Abraham aceptó el sacrificio aun cuando sabía que eso era una práctica pagana de la gente alrededor, pero logró discernir e identificar que era algo que Dios le estaba llamando a hacer en ese sentido. Así que es bien interesante cómo
cómo Abraham acepta ese desafío tan fuerte de poder sacrificar a su propio hijo. Y es bien interesante porque ya sabemos el resto de la historia, cómo ella termina, cómo Dios le provee allá en el monte Moría un carnero para reemplazar el sacrificio. Y recordemos evidentemente que Isaac es antitipo de Cristo, y esto es bien interesante. Es bien maravilloso porque él representa, tiene muchas analogías y simbolismos con relación a Cristo Jesús en ese sentido. Entonces, Jesús es el cumplimiento de todo lo que se hizo allí en Isaac. Si sabemos y si hablamos de manera general, pues el Antiguo Testamento es como ese negativo, ¿no? Y ya el Nuevo Testamento es esa foto revelada en cierta manera de lo que se decía de él en el Antiguo Testamento. Pero hay que decir que ellos descienden de la montaña cuando se devuelven de ese momento tan glorioso, descienden de la montaña y se encuentran con una noticia bastante triste y bastante trágica, ¿está bien? Y usted puede leer la Biblia, los capítulos 22, 23 y 24, y se va a encontrar que Sara ha muerto. Algunos escritores judíos dicen que era tan fuerte el cordón que ligaba a Isaac con Sara, que Sara no soportó saber que efectivamente Abraham iba a sacrificar a su hijo. Pero antes Dios le había hecho un pacto, y el pacto que Dios había hecho con Isaac implicaba dos cosas: tierra y descendencia. Y hasta ese momento, después de 20 años, Abraham no tenía ni tierra ni descendencia. Y esto es algo increíble, algo tremendo de entender y de digerir en cierta manera. Pero cuando Abraham desciende, él busca un lugar para enterrar a Sara. Los heteos, que eran la gente que estaba allí, negocian con Abraham, y Abraham decide comprar una tierra, se enamora de un lugar específico allí, y allí él decide comprarlo. Interesante, porque la primera tierra que Abraham tiene, ¿está bien?, no es la tierra que Dios le da, es la tierra que él compra. Esto nos da a entender de que la fe se activa, y que evidentemente era un hombre que sentía responsabilidad por Dios en el servicio hacia él, y que haría lo que fuera posible para ser responsable con el llamado y las cosas que Dios le exigiera y le pidiera. Así que, número uno, Abraham fue responsable con Dios. Además, podríamos decir muchas cosas más con relación a esto. Abraham era un hombre que siempre colocaba altares y desarrollaba una devoción increíble con Dios, y cada altar representaba algo maravilloso. Pero en cuentas resumidas, sin devoción no hay bendición, y sin pacto no hay promesa. Y Abraham entendió perfectamente eso, que debía tener una relación específica y maravillosa con Dios, porque de él dependían muchas cosas. Algunos creen que incluso, como ustedes lo saben, en la Biblia lo menciona, entregó los diezmos a Zen o a Melquisedec. Incluso se cree que practicaba la Peshá, o sea, la Pascua, antes incluso de que fuera promulgada. Es responsabilidad con Dios el primer nivel de la vida de Abraham. Número dos, el segundo nivel fue que Abraham fue responsable con su descendencia. Segundo nivel de responsabilidad, Abraham fue responsable con su descendencia. Responsable para rescatar a Lot cuando Lot se metió en problemas. Recordemos que Abraham y Lot se separan, y Lot va poniendo sus tiendas y las va removiendo hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Allí se mete en problemas con algunos reyes de la época, y Abraham siente responsabilidad, aunque no era su hijo directo, era su sobrino, pero siente responsabilidad por ir a rescatarlo. Arma a los 318 siervos que tenía en su casa, y cual ingeniosa campaña militar va a rescatar entonces a Lot, que evidentemente Abraham sale airoso de esa batalla, logra rescatarlo, aunque después Lot siga viviendo nuevamente en Sodoma y Gomorra. También vemos la responsabilidad con su descendencia cuando su hijo, directamente hablando del pacto, Isaac, ¿bien?, ya llega el momento en el cual es necesario buscarle esposa. Sabemos que hace jurar a uno de sus siervos, cierto que sí, colocando su mano debajo del muslo, o sea, jurando por el Dios de la circuncisión de que no iba a conseguir esposa para su hijo que no fuera de su entorno, de su familia extendida. Y evidentemente eso es lo que logra. El siervo hace una oración al llegar a ese lugar, ¿está bien?, donde es enviado, y Dios le confirma cada una de las cosas interesantes, ¿está bien?, en su oración, para llevarse o traerse mejor a Rebeca para que se case con Isaac. Si no se casaba Isaac con una persona correcta, allí el pacto
pacto corría peligro. Entonces Abraham se asegura y entonces envía a su siervo para que busque esta esposa para Isaac, porque él era responsable con su descendencia. Número 3, tercer nivel de responsabilidad. Abraham era responsable con su sociedad. ¿Está bien? Las comparaciones sin duda suelen ser muy odiosas, pero en cierta manera Noé fue un gran patriarca, un gran hombre de Dios. Por él es que vemos el dibujado el arco iris muchas veces en esos momentos lluviosos y que está compitiendo el sol con la lluvia. Allí aparece el arco y recordamos que fue una señal visible del pacto que Dios hizo con Noé. Pero sin duda, después del diluvio, después de todo lo que sucedió, Dios le entrega a Noé en sus manos una posibilidad grande de poder volver a poblar la tierra, un patriarca como él, con la talla que él tenía, para poder empezar una gran tarea, y era recomenzar la tierra, recomenzar el mundo. Pero sabemos que prácticamente este hombre termina haciendo un cultivo de uvas, un viñedo, embriagándose, y hay una escena un poco bochornosa allí, y lo que comenzó excelente con la vida de Noé, de repente termina muy mal después del diluvio. No afectó a su generación positivamente, más que su esposa, sus nueras y sus hijos se lograron salvar en el arca. Después su propia generación como tal no fue influenciada, más bien durante 120 años de predicación parece ser que nadie creyó al mensaje. Pero por el otro lado, Abraham fue un hombre que logró amar a su sociedad, reconoció la existencia de Dios, y no solo eso, sino que él salió a proclamarla en un mundo que era totalmente politeísta, donde lo normal era creer que habían muchos dioses. Abraham se levanta y dice: existe solo un Dios, y él comienza a enfrentarse contra viento y marea, contra el rey perverso de la época llamado Nimrod, y contra todos, para decirle indiscutiblemente al mundo entero de que solo existía un Dios. Y entonces eso implica de que Abraham se echó a sus hombros la responsabilidad de su sociedad, aunque corrupta, aunque terrible su sociedad. Abraham la amaba porque entendía que ese mensaje que él tenía era como un perfume, que si se tapa no salía su fragancia, pero que si se destapaba el mundo entero iba a saber que solamente existía un Dios. Abraham salió y enseñó al mundo, ubicó su tienda abierta prácticamente en las 4 direcciones. Algunos creen que incluso escribió un libro de cerca de 400 capítulos refutando la idolatría. Soportó todas las burlas, soportó persecución por ser monoteísta, pero él supo entender lo que Dios tenía para él en ese sentido. Intercedió, por ejemplo, por Sodoma y Gomorra, y en cierta manera se dio a entender que el carácter noble de Abraham tenía que ver precisamente con eso, con sentir responsabilidad por su sociedad. Creo que somos llamados a tener responsabilidad con Dios, tener responsabilidad con nuestra descendencia y sentir responsabilidad por nuestra sociedad. A eso nos ha llamado el Señor, y es muy importante que tú entiendas que tú eres un hombre de Dios y debes seguir estos niveles de responsabilidad. Bendiciones.